para construir un corredor, un paseo o una vía de conexión, y este trabajo que está impulsado por algunas intendencias cercanas a esta región. Y nos preguntábamos qué impacto ambiental podría tener esto cuando Miramar de Ancenusa es una de las regiones con una gran biodiversidad y una reserva natural de muchas aves que vienen en algunas etapas a residir allí. Vamos a hablar para esto, para entender un poco más qué sucede, con Federico Copta. Él es biólogo y presidente del Foro Ambiental Córdoba, que gentilmente nos atiende. Federico, Fernanda lo saluda. Buen día. Hola Fernanda, ¿qué tal? Buen día. Bueno, Federico, lo convocamos por este tema. ¿Qué es este proyecto de crear y de realizar un corredor allí en la zona de Miramar de Ancenusa? Se trata de un anteproyecto, de un camino que bordee un sector de la costa sur del mar de Ancenusa, desde más o menos la desembocadura del río Suquía hasta Miramar, atravesando la desembocadura también del río Segundo. Esto fue encargado por municipios que están en la zona, particularmente del de Marul, donde se hizo la presentación, en donde el objetivo es generar un camino turístico, digamos un camino, una ruta que se pueda circular a 60 kilómetros por hora, o sea, no se trata de una ruta pensada para conectividad, incluso porque su recorrido termina siendo sinuoso y largo, atento a que justamente su propósito es turístico. Tendría unos 25 kilómetros si se hace un puente de 3 kilómetros de largo sobre el río Sanaes, y si no, tendría 45 kilómetros. Y lo concreto es que está íntegramente este proyecto dentro de lo que es la actual reserva de bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita, y por otro lado, evidentemente también estará dentro de lo que es el futuro Parque Nacional. ¿Cuál es la objeción con esto? Es que justamente la Laguna Mar Chiquita es un sitio Ramsar de aves migratorias. Este es un convenio internacional sobre aves migratorias, y que justamente genera compromisos también a nivel internacional respecto de su conservación. Atento que, por ejemplo, en estos lugares son sitios muy importantes de alimentación de aves. Y por otro lado, también se adhirió, digamos, en el año 93, como sitio hemisférico de aves playeras. Esto es un tipo de aves particulares que son migratorias y que, bueno, justamente van a ver alterado su hábitat si se realiza un camino por la permanente presencia humana. Y en este sentido hay que recalcar que hay especies de aves, por ejemplo los flamencos, que están clasificados en bibliografía como especies tímidas, que cuando tienen un impacto, una alteración por la presencia del hombre, directamente, por ejemplo, dejan de hacer sus nidos. Entonces, esto tendría un impacto en la población, por ejemplo, de 5 especies de flamencos, que todos los flamencos que tenemos en Sudamérica están presentes allí en Mar Chiquita. Me ha tocado ver la presentación que realizaron, y bueno, la verdad es que de parte de tanto, digamos, de la autoridad de Marul como directamente no se consideraba las cuestiones, los impactos ambientales. Sí lo hablaron un poco más los ingenieros que hicieron el anteproyecto, pero bueno, todo sujeto a estudio de impacto ambiental, y la verdad es que hay una evidente respecto al proyecto. Claro, o sea, a ver si me queda claro, el proyecto de este camino costero está presentado sin un estudio de impacto ambiental. ¿Eso se va a hacer ahora? Sí, no tiene ningún estudio de impacto ambiental. Esto es, hicieron una apreciación de cuál debería ser la traza, cuál sería la cota de la traza y todo eso, y impacto ambiental cero. Pero digo, ni siquiera en la presentación lo tuvieron presente, con que justamente es un sitio Ramsar, es un sitio hemisférico de aves migratorias, pero eso ni siquiera se mencionó. Claro. Federico, esto va a quedar dentro de
un parque nacional, si se declara esta zona parque nacional, entonces este proyecto, ¿quién lo va a aprobar? ¿Lo debería aprobar o lo debería evaluar? ¿La provincia de Córdoba? En realidad tendría que ser la provincia o la nación, porque en el fondo ellos van a salir a buscar recursos, la provincia o la nación pongan la plata o consigan los créditos. Entonces, el cuello de botella es conseguir los recursos para hacer esto, que lo calculaban entre 17 y 25 millones de dólares, según si hiciera o no el puente. Y bueno, en realidad esto desde ya es una idea que deberían descartar las autoridades provinciales y nacionales, de pensar cualquier tipo de aporte económico o de búsqueda de créditos, atento a que, bueno, esto directamente va a impactar en la conservación de esta actual reserva, con todos los compromisos internacionales de conservación de hábitat, de aves, y futuro parque nacional. Claro. No se puede pensar en hacer esta obra, en forma inconexa a los compromisos ya existentes y a este escenario futuro. Insisto, porque justamente estás metiendo gente en forma masiva y con tránsito vehicular, y evidentemente con un futuro desarrollo inmobiliario, dentro de un parque nacional, sin evaluar esto y sin evaluar los impactos profundos que va a tener sobre la fauna. Federico, buen día. Javier lo saluda. Disculpando la ignorancia, ¿qué hace atractiva a las aves? Y usted como biólogo, el hecho de la laguna, habla de esto de aves playeras, de alimentarse, seguramente aparearse. ¿Qué hace que sea un polo tan atractivo para las aves, la laguna Mar Chiquita? Bueno, en el caso de estos ecosistemas que se denominan humedales, que son ecosistemas con aguas en donde van variando el nivel de las aguas de acuerdo a los tiempos, a los años, son ecosistemas particularmente ricos en oferta de alimentos. Por ejemplo, en el caso puntual de los flamencos, les resulta imprescindible porque son ecosistemas de agua salada donde prospera un crustáceo que se llama Artemia salina. Es aquel que quizás algunos recuerden, los sea monkey, que se vendían, claro, especie de sal, que eso se ponía en agua salada y empezaron a prosperar, claro, como una especie de camarones pequeños. Bueno, estas aves se alimentan exclusivamente de estos crustáceos, y bueno, justamente van a estos lugares porque son sus sitios de alimentación, pero también sus sitios de reproducción en los lugares bajos de estos humedales. Federico, Gonzalo te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Gonzalo. Parece por allí hasta contradictorio algunas cosas, ¿no? Porque justamente abrir un camino allí para tratar de explotar turísticamente algo que la gente va a ir ahí porque es una reserva y porque es una cuestión natural y demás, y construirla y romperla de esta manera resulta una contradicción por allí, ¿no? Sí, justamente pensando que el tipo de turismo que está yendo actualmente es un turismo de observación de aves y es un turismo con poca intervención dentro del ambiente. Justamente el objetivo de ese turismo es ser respetuoso con ese entorno para poder observarlo de manera natural y también para que eso siga manteniéndose así a lo largo del tiempo. En este proyecto es decir, bueno, hacemos un turismo masivo. Claro, es otro proyecto. Que pase por allí, de paseo, vea qué linda que es la laguna, etcétera, pero nada, el impacto que va a tener a nivel de fauna es tremendo. Y bueno, insisto, rompiendo todos estos compromisos internacionales que generan protocolos sobre el manejo de estas áreas que bueno, evidentemente ni siquiera han sido mencionados. Entonces, entendemos que como proyecto, como camino, no tengo nada que decir, pero evidentemente es un camino en un lugar erróneo. La intervención esta lo que podría hacer en definitiva es, al alterar el ambiente por allí, hacer que muchas de las aves que vienen de esas migratorias dejen de hacerlo. Claro, justamente, evidentemente, porque no solamente estás destruyendo sus sitios de alimentación, sino que también estás alterándolo al lugar con la presencia humana. Entonces también
digamos, estás restringiendo los lugares de reproducción que puedan tener, ¿sí? Bien. Federico, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos.